Iglesia, buenas noches, que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude a todos a predicar esta palabra y a escucharla con atención en el nombre de Jesús. El tema que traemos hoy para una iglesia sedienta de la palabra de Dios se llama la ignorancia. Por la ignorancia hacemos cosas que creemos que son buenas, pero cuando conocemos la verdad, sabemos que no eran buenas, que todo aquello era malo. ¿Y cuántos vivimos bajo la ignorancia? Y todavía hay cantidades de gente bajo la ignorancia. ¿Y por qué viene la ignorancia? Por no leer la palabra de Dios, la cual hoy tenemos aquí para escucharla y guardarla, memorizarla y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos de los Apóstoles 17, 30 al 34. Y leamos: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Padre, gracias te damos por la palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, que la podamos predicar con mucho amor, reverencia hacia ti, y que así aquí seas tú el epicentro de todo, que no sea para nosotros, para ninguna vanagloria, sino para darte gloria y honra a ti, Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tú fuiste el que moriste en la cruz por cada alma que se arrepiente, y tú esperas que hoy podamos tomar esa gran decisión en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a esta palabra. Como dice, ignorancia. Dios pasó por alto esta ignorancia, pero hoy está llamando a que todo hombre, mujer, joven, se arrepienta y vengan a su presencia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, no dice mañana, ahora, manda a todos, no a uno, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, en el Japón, Brasil, España, en Asia, Europa, Oceanía, en todas las partes. Este evangelio es mundial, que se arrepientan. No es aquí solamente en Colombia, no es aquí en esta ciudad, Cartagena, es en el mundo entero, a donde Dios manda que salgan de la ignorancia, leyendo la palabra, escuchando la palabra, y puedan arrepentirse y regenerarse en Cristo Jesús. Entonces la ignorancia es la madre de todos los males. Esa es la ignorancia, es la madre de todos los males. La palabra agnoía, ignorancia, no conocer. Y en español ignorancia es carencia de instrucción, no conocer. Dice lo mismo. Por ignorancia hacíamos las cosas. Por ignorancia cometíamos pecados, creyendo que no eran pecados. Y por eso vivíamos como estábamos, bajo la carne, bajo el mundo, bajo el poder de las tinieblas. Pero hoy ya no podemos decir lo mismo, porque la ignorancia ha salido de nuestras vidas. Entonces la ignorancia tiene perdón cuando usted reconoce. Entonces vamos
en Levítico 5, que nos dice la palabra en Levítico 5, 14 al 19. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Levítico 5, 14 al 19. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabienda es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Entonces, la ignorancia es perdonable. Si alguien cometió un pecado, hacía expiación, llevaba lo que ofrecía por ese pecado que fue cometido en ignorancia, y era perdonado. Esa expiación la hizo Cristo, y por Cristo somos perdonados. Cuando tú pasas por alto esa ignorancia, o sea que vienes a Él, te arrepientes, y pasa exactamente lo mismo. Él te quita todos esos pecados, y era lo que hacían allá. Era sombra de lo que iba a venir. Jesús es el Cordero inmolado, que murió por todos los pecados, y es aquel que espera que tú hoy llegues y te arrepientas y lo reconozcas a Él como único Salvador. Entonces vamos a Hebreos 9, 7 al 12. Hebreos 9, 7 al 12. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Amén, iglesia. Entonces, Cristo es el que hizo todo una vez, y Él lo hace hoy por ti también, una vez para siempre. Ven a Él, que si lo hiciste en ignorancia, no importa lo que hayas hecho, Dios está esperando que tú aceptes a su Hijo Jesucristo para Él perdonarte y limpiarte de todos esos pecados. No necesitas machos cabríos. Mire, por eso es que debemos dar el nuevo pacto, y estamos en el antiguo pacto,
que era que se hacía por macho cabrío la expiación del pecado por la ignorancia que se cometía, y es perdonable, sigue siendo perdonable cuando tú te arrepientes de corazón y vienes a Cristo. Es el único. Nadie te puede quitar pecado. Un hombre no te puede quitar pecado. Nadie. Solamente Jesucristo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver qué pasa con Pablo. En primera de Timoteo. ¿Qué pasó cuando Pablo andaba en su ignorancia? Dios, en su infinito poder, hizo algo maravilloso en Pablo. Perseguidor de la iglesia. Entonces la primera carta a Timoteo 1:12 y lo leemos hasta el 17. 1:12 al 17. Dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo fue blasfemo. Por eso, cuando usted se convierte, ya no es perdonable la blasfemia, porque ya usted conoce. Antes, todo es perdonable. En el Nuevo Testamento lo dice. Y el único pecado no perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si lo haces después que ya te has convertido verdaderamente a Cristo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, Pablo recibió esa gran bendición. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué gran oportunidad tienes hoy, si estás todavía bajo ignorancia, haciendo las cosas porque las ignoras. Yo miro las cosas y me pongo en el punto yo, que así hacía yo cuando no conocía la palabra. Por eso hoy tenemos que tener misericordia. La misericordia actúa y sobrepasa el juicio. Entonces, por misericordia fue llamado y fue blasfemo, perseguidor de la iglesia. Estuvo en la muerte de Esteban. Perseguía, arrastraba a los cristianos. ¿Qué no hacía Pablo? Del judaísmo. Aventajaba a todos en la religiosidad. Pero Dios los llamó al ministerio. Y a ti y a mí nos llamó al ministerio. Cumplámosles a Dios la palabra. Y está llamando a otros que vengan al ministerio. Entonces ya vimos, la ignorancia tiene perdón. Tanto en el Antiguo Testamento había el perdón por los carneros, la sangre de los machos cabríos, por la sangre de los machos cabríos. Ahora con la sangre de Cristo, cuánto todavía mejor. Y no necesitas estar haciendo más sacrificio. No tienes que estar haciendo más ritualismo. Con una ofrenda lo hizo Cristo para siempre. Ven a Cristo y Él te perdona de todos tus pecados. Hasta en blasfemia que estés ahora, sin conocerlo por ignorancia. Al llegar a Él, todo eso se te quita, pero no siga pecando. Vete, pero no peque más. Le dijo a la mujer adúltera, le dijo al paralítico, vete, pero no peques más. Eso es lo que tenemos que hacer, no seguir pecando. Entonces, la ignorancia es perdonable. Y así pasó con nosotros. Y por eso tenemos que predicar este evangelio.
para el ignorante y el que no es ignorante también. Porque hay unos que todavía conocen la palabra y sin embargo siguen cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, qué bueno eres tú, Señor, porque nos llamas a este momento, a esa prueba. ¿Qué produce la ignorancia? Negación a Cristo. Cuando usted está en ignorancia, usted fácilmente niega a Cristo. Mire que en Hechos de los Apóstoles nos vamos a encontrar algo maravilloso en esta palabra. Aunque Hechos de los Apóstoles 3:11, Hechos de los Apóstoles 3:11 al 19. Negar y matar a Cristo es lo único que puede servir la ignorancia. Entonces vamos a leerlo del 3:11 al 19. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén, iglesia. ¿Por qué lo mataron al autor de la vida? Dice muy claro en el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué están haciendo en estos tiempos por ignorancia? Exactamente lo mismo. Cuando una persona no acepta el Evangelio de Cristo, lo está negando. Cuando no acepta la resurrección, lo está negando. Está matando su vida espiritual. Porque si usted no cree que Cristo resucitó, usted tampoco va a resucitar con él. Resucita, pero para otro lado. Pero va a resucitar. Que es la ignorancia. Hay gente que dice, después de esto no hay más nada. Y así dicen. Y yo a veces les digo, ¿y ustedes por qué si dice, me acaba de decir que no hay más nada, y por qué usted dice que le va a mandar a decir un rezo o una misa? Ahí usted no dice que no hay más nada. Y así hay muchos cristianos. No sé si voy a resucitar. Si tú dices eso, tu fe es nula. Tu fe es vana. Tenemos que creer que Cristo se encarnó, Dios se volvió, el verbo se volvió carne, nació, para volverse carne, nació de una virgen, ahí se volvió carne, y vivió aquí en esta tierra, recorrió y duró 33 años, y murió
y duró 3 días y resucitó al tercer día y está a la derecha del Padre y vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, que es lo que nos está permitiendo en estos tiempos, que quitemos las arrugas, que es el pecado que nos puede manchar de ignorancia muchas veces. Entonces, otro punto, dice, ¿qué produce la ignorancia? Negar y matar a Jesús. No creer. Hay gente que es totalmente ignorante a lo que es. Tienen un Dios de labio. Te hablan, Dios mío, ayúdame, pero ¿cuál Dios? Si no lo conocen. Al Dios no conocido. Y así estaban andan muchos así, y como dice aquí en la Biblia, que era el que Pablo predicaba y el que nos está hablando hoy, a ese Dios que conocemos hoy, pero que para muchos es desconocido. Amén, iglesia. Entonces miremos lo que nos dice también. No cambiar de vida, eso es ignorancia. Llegando al Evangelio, y hay gente que viven metidos todavía y trabajando como unos locos, como el otro, afanados, desesperados, angustiados. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 4:17 al 24. Dice, esto pues digo y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén, iglesia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén, iglesia. Entonces, miramos ¿qué produce la ignorancia? Primer punto, negar y matar a Cristo. Segundo, no cambiar de vida, aunque anden en el Evangelio, andan como los otros gentiles. Y eso es lo que uno ve, una iglesia inmadura, un porcentaje bastante elevado de personas que dicen ser cristianos, pero con sus hechos niegan verdaderamente conocer a Jesús. Por eso hay que cambiar. Ya tú no andas en esa vida que anduviste. Tienes que cambiar totalmente. En Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén, iglesia. Esto es para entenderlo. Esto es para ponerlo en práctica. Y eso se debe a la desobediencia de la vida santa que debemos llevar todos los que hemos ya salido de la ignorancia. Aprendamos, iglesia. Tomemos esta palabra como algo hermosa para nuestra vida, que vamos a cambiar, que la vamos a poner en práctica, porque esto necesita ponerla en práctica. Le vamos a la primera carta de Pedro, desobediencia a una vida santa. Primera carta de Pedro 1:13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estando en vuestra ignorancia. ¿Cuándo lo teníamos? Antes, esos deseos y viviendo. Y hay gente que no ha cambiado los deseos. Y por eso estamos predicando una y otra vez codicia. Hemos predicado el pecado. Se ha predicado los obstáculos que se ponen y las excusas que ponemos para seguir a este Cristo maravilloso. Repito, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén, iglesia. En nuestra manera de vivir, hay gente que vive peor que los del mundo, en todos los aspectos, estando metido en la iglesia. Si sale la moda, la última moda, son los primeros que salen a buscarla. El evangelio no es de moda. El evangelio es totalmente diferente a tradiciones, a una vida mundana, a esa vida carnal. Nosotros tenemos que vestir con modestia. Tenemos que andar como esos hijos amados de Cristo. Y mire que dice, ser santo, porque yo soy santo. El santo se conoce. Hay que ser santo por dentro y por fuera. Lo que adentro produce tiene que reflejarse afuera. No es tu palabrería, es tu aspecto que muestra lo que hay dentro de tu corazón. Con solamente hablar se conoce de que tú, la abundancia del corazón habla la boca, de que tú andas en una vida santa. Porque a veces hablamos de santidad, pero ni siquiera la conocemos. La santidad se mete todo, hasta el modo de hablar, el modo de vestir. Ya no andamos con las corrientes de este mundo, porque dice aquí que ya no andamos en la vida antes, cuando vivíamos en la ignorancia. Ahora somos hijos de Dios y debemos representar ese reino maravilloso. Amén, iglesia. La ignorancia tiene hijos y hijas. Hijos e hijas tiene la ignorancia. Vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio, para ver qué nos dice la palabra. Deuteronomio 32, 5 al 7. El cántico de Moisés. 32, 5 al 7. La corrupción no es suya, o sea, no es de Dios. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿De quién es la corrupción? De los hijos. No es de él. ¿De quién es la mancha? De los hijos. Dios es limpio, puro, y no hay corrupción en él, ni hay tinieblas tampoco. Y así dice, y así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Por eso es que Satanás nos dice loco, porque él habla siempre torcido. Nosotros somos locos por Cristo, por el Evangelio, pero somos cuerdos en nuestra manera de vivir. El loco es aquel que ignora a su Creador, e ignorantes. Y eso hacen muchos. Ignoran. ¿Sabe a quién le quieren agregar muchos? Al mono. La evolución. El otro dicen que una explosión y salió el átomo, el ión, la célula, lo que quieran hablar de locuras. Pero cuando están enfermos, tienen problemas, ¿por qué no le dicen papamono? Mándame, sino que Dios mío. Y ahí sí busquen al pastor, busquen al líder, busquen que vengan, que oren por mí. Pero mientras estuvo en su correría, en su vida, entonces era evolución para descartar a Dios. Una explosión que hubo, el Big Bang ese que han inventado,
Nada de eso es real. Lo único que sí tiene todo contemplado aquí es la creación. Lo único que tiene los mismos elementos químicos es la tierra, que igual al hombre. La tierra tiene potasio, zinc, magnesio, y el hombre necesita todo eso porque somos hechos del barro. Y el barro fue hecho con agua para moldear. Y por eso el cuerpo tiene el 70% de agua y el 30% de masa. Pero necesitamos todos esos elementos químicos que tiene la tierra. El potasio, el magnesio, zinc, tantos elementos químicos que necesitamos para la sangre, para todo. Necesitamos agua. Por eso el cuerpo nos está diciendo científicamente, el mono no tiene ninguna representación a que tenga lo mismo que el hombre. Lo único que lo tiene es la tierra. Busque, investigue y se dará cuenta. Entonces, gracias porque Dios nos manifiesta desde su creación que Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a ver, esos son hijos. Vamos a Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Dice la palabra: porque mi pueblo, no dice el mundo, es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Yo le repito esto y grábeselo, memorícelo. En Jeremías 4:22. Porque mi pueblo, por eso muchas veces dicen, si mi pueblo se humillare, el mundo no sabe de eso. Le está diciendo a la iglesia, humíllate, pueblo mío, déjate de ser ignorante, cambia. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahí tenemos una palabra para que entendamos todo, que tiene hijos ignorantes. No dice que el mundo, hijos ignorantes. Por eso hay que traerles esta palabra a la iglesia para que la lleven también al pueblo ignorante y al mundo ignorante. Esta palabra es para que se escuche y se divulgue. Como tiene hijos, podrían decir las mujeres, está viendo, te está hablando a ti. Dice hijas. Ahora viene, tiene hijas también. Y vamos a Proverbio 9:13. Proverbio. La mujer insensata, Proverbio 9:13, es alborotadora, es simple e ignorante. Entonces, mujeres y hombres están dentro del pueblo, todavía ignorando, con tanta palabra que se le da día tras día, y todavía hacen unas preguntas, que si pueden hacer esto, que si no pueden hacer esto. Si la palabra te está diciendo día tras día qué te conviene y qué no te conviene. Amén, iglesia. Repito, Proverbio 9:13, la mujer insensata. ¿Sabe cómo le dijo Job a la mujer? Dijo fatua, necia, porque está viendo y está mirando y lo que hace es atacar a Job. Dice, y es simple, es alborotadora, es simple e ignorante. Qué buena esa palabra. Y así, en la iglesia hay 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Vamos a Mateo 25.
Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No están fuera, estaban dentro de la iglesia y siguen dentro de la iglesia. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Años en las iglesias y hay personas que todavía Jesús no las conoce. Y por eso hace esta comparación entre 5 sensatas y 5 insensatas. Y así hay mujeres insensatas en las iglesias, en los hogares. Tiempo para cambiar, para reflexionar con los esposos. Si vemos una analogía aquí, podemos comparar entre el esposo que es Cristo y la iglesia, aquí también la mujer con el esposo. ¿Cómo están llevando esa vida? Si van de acuerdo a la voluntad de Dios o todavía no han comprendido ni conocen a Dios para someterse a lo que Dios dice. Amén, iglesia. Y así como hay hijos, hijas, hay líderes. Vamos a buscar la palabra en Isaías 56, 12. Isaías 56, 12. Cincu- 56, 10 al 12. Isaías 56, 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Se acuerdan de la predicación? Clases de perros. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el otro día de mañana como este, o mucho más excelente. Para eso sí son excelentes, pero para ganar almas, para buscar lo que deben de buscar, no lo buscan. Son pastores, líderes, ignorantes del verdadero evangelio de Cristo. Todavía hay gente que todavía bebe. Bebemos pero no nos emborrachamos. ¿Qué está diciendo aquí? Viven bajo sus propios deseos. No entienden. Son ignorantes y llevan años de estar en el evangelio. O unos comenzaron bien y ahora andan en lo malo. Otros andaban mal y ahora andamos bien. Porque andábamos como ignorantes en este mundo. Y hoy conocemos a Cristo y queremos hacerlo mejor. Entonces ya vimos que la ignorancia tiene hijos, hijas y líderes, atalayas, que son ignorantes, cargando la palabra,
viviendo con la palabra, pero todavía son ignorantes. Vamos a una pregunta. ¿Qué ignoran? Dios nos va a dar buena respuesta de qué ignoran. Y qué mejor que ir a Proverbios 12:1. ¿Qué ignoran? ¿Quiénes? Los ignorantes. Primer punto, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Son totalmente ignorantes, porque cuando se les reprende para su bien, se ofenden. Ellos no quieren nada. Como se les toque la carne o los deseos que ellos cargan, te dicen hasta del mal que te vas a morir. Te tratan de pastor legalista, te dicen pieza de museo. ¿Qué no te dicen? Porque como tú no les sigues los caprichos, la vida carnal que quieren llevar, para que tú, y si uno le sigue eso, deja de ser ministro de Cristo, porque ya uno vas a complacer carne, deseos humanos, y no va a exhortar con la palabra de Dios para que salgan de la ignorancia que están llevando. Entonces la persona que es ignorante no acepta la reprensión. Para él todo es malo. Y así está llena hoy en día la iglesia. Por eso la iglesia no estaba preparada para seguir a Cristo. No todos, pero había muchos. Cristo quiere más. Quiere que estemos bien, que quitemos toda corrupción de nuestra vida. Segundo, que ignora la obra de Dios. Vamos a Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así como tú no sabes ni cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, de un niño, así tú ignoras la obra de Dios. Para ti todo es complicación. Nada entiendo, nada sé, pero sí hago todo lo que va en contra de la obra de Dios. Entonces, ¿qué ignora? Los ignorantes, ¿qué ignoran? Primer punto, la reprensión. Segundo, la obra de Dios, la ignoran. Tercero, las escrituras. Claro, si no lees la Biblia, ¿cómo vas a entender tú que necesita ser corregido, que necesita ser reprendido, que necesita día tras día cambiar? Entonces en Mateo 22:23, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a un tercer punto. ¿Qué ignoran las escrituras? Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murieron también, después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Y entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Todavía hay personas que preguntan: ¿cómo resucitaremos? ¿Cómo estaremos? ¿Si estaremos comiendo? ¿No estaremos comiendo? ¿Será que nos casamos? ¿No nos casamos? Y dice Jesús: tú ignoras las escrituras o no las entiendes, porque las escrituras nos están diciendo lo que deben de decirnos, lo que debemos de hacer, porque si no, nos perdemos también. Y por eso hoy nos está hablando Dios en su bendita palabra, para que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuarto punto: ignoran la gracia de Dios. Romanos 7, del 1 al 6. Mire cómo comienza. Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Todavía hay gente que ignora. Esta es una comparación que pone: así como la mujer está sujeta a su marido mientras éste vive y queda libre cuando él muera, y si se casa con otro o se une a otro hombre en vida, es adúltera. Y está comparando que hay gente que todavía viven bajo la ley, a donde estamos en el nuevo régimen de la gracia, el nuevo pacto. Ignorancia de las escrituras. Confunden la gimnasia con la magnesia. Entonces no podemos escuchar a una persona que nos esté llevando nuevamente a un retroceso, a lo que ya Dios abrogó, a volver nosotros atrás. Siempre esté pendiente que la expiación de los machos cabríos era sombra o símbolo de Cristo, y estamos bajo el nuevo pacto que Jesucristo con su sangre lo hizo una vez y para siempre, y tú no te puedes salir de la gracia para caer en la ley. Entonces estamos bajo el nuevo régimen, no de la letra, sino de la circuncisión hecha en el corazón y no en el prepucio. Y estamos por las leyes puestas en nuestros corazones y no en unas tablas de piedra. Entonces, entendible la palabra, para que nos quede siempre claro: la gracia de Dios la ignoran. Todavía viven haciendo obras. Personas que se sacrifican, se ponen en una cruz, creyendo que están haciendo.
Le están diciendo, Jesús, lo que tú hiciste para mí no vale. Lo tengo que hacer yo. Ya Él lo hizo todo una vez y para siempre. Amén, iglesia. Esto es lo que debemos de venir a entender siempre en la palabra. Entonces, ¿qué ignoran? La reprensión, la obra de Dios, las escrituras, la gracia de Dios, la justicia. Vamos ahí a Romanos 10, 3 al 4. Romanos 10, 3 al 4. ¿Por qué ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No puedo hacer mi ley espiritual. Tengo que creer en la ley de Cristo, sujetarme a la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo. No han entendido el Evangelio. ¿Qué dispensación estamos viviendo? No estamos bajo la dispensación de la ley, sino de la gracia, que es en Cristo Jesús. Por eso es muy claro, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, por fe, por gracia, en Jesucristo. También toman la ley por su cuenta. Usted no deje que Dios haga la justicia. Páselo lo que le pase, venga lo que venga. Dígale siempre, Señor, no puedo tomar venganza, porque la ley era ojo por ojo y diente por diente. Y la gracia es perdón, reconciliación, dejarle todo a Jesucristo. Él lo hizo y Él nos lleva a Dios. Amén, iglesia. Otro punto, la sabiduría de Dios. ¿Qué palabra nos está dando el Señor? 1 Corintios 3, 18. Y vamos a leerlos hasta el 19. 1 Corintios. Entonces dice, la sabiduría de Dios. ¿Qué ignoran la sabiduría de Dios? Leamos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, que es la que muchos no entienden. Se creen sabios, pero ¿qué hago yo con la sabiduría de este mundo? Si de pronto la mayoría de los sabios que se le llaman de este mundo han sido gente ateas, han negado a Jesucristo, siendo Él el dador de todo, porque están asesorados por Satanás. ¿Pero cómo? Sí, porque hay dos sabidurías. Y vamos a leerlo en la palabra, en Santiago. Y lo leemos en Santiago 13 al 16. Santiago 3, 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, si usted es sabio para este mundo, hágase el ignorante y busque la sabiduría que viene de lo alto. Porque la de lo alto es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la de lo alto. Busquemos esa sabiduría y hágase ignorante para este mundo y hágase sabio para con Dios. Amén, iglesia. Otro, el cuerpo como templo. Ignoran
el cuerpo como templo. Y uno vive predicándoles. Ojo, que tienes que cambiar, tienes que llevar una vida diferente, porque ya tú no te perteneces a ti, el cuerpo, sino a Cristo. Entonces estamos y vamos a buscarlo en 1 Corintios 6, 18 al 20. Otro punto, les repito, ¿qué ignoran? La reprensión, la obra de Dios, las escrituras, la gracia de Dios, la justicia, la sabiduría, y el séptimo, el cuerpo como templo. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está por fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando usted se hace un cristiano, lo primero que comienza a cuidar es su cuerpo. Ya usted lo que hacía en el cuerpo no lo hace. Si usted andaba en fornicación, se casa. Si usted andaba haciéndose tatuajes, deja de hacerse. Porque Dios pasa por alto esa ignorancia. Pero a partir de que conozcas a Cristo, tienes que suspender todo eso. Porque tú estabas dañando el cuerpo. Si andabas en adulterio, si andabas haciendo cosas con tu cuerpo, todo eso se suspende. Porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vio a dónde vive el Espíritu Santo? ¿O usted cree que es en el local que usted tiene, a donde se reúne la iglesia? Es usted y yo el templo del Espíritu Santo, el cual debemos cuidar, el cual debemos tener mucho cuidado y mantenernos irreprensibles para su segunda venida, cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 encuentra que debemos mantenernos irreprensible para su segunda venida. Amén, iglesia. Entonces somos cuerpo, somos el cuerpo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza, pero el que nos maneja y el que está con nosotros aquí es el Espíritu Santo. No lo entristezca, no le mienta, no lo apague, no lo ignore, no lo... Dice que el pueblo de Israel lo provocó. No blasfeme. Vuélvase a ese Dios maravilloso. Amén, iglesia. Octavo, gente que ignora el diablo. Y es muy sencillo. Y vamos ahí a 2 Corintios 2 y lo leemos del 10 al 11. ¿Qué ignoran? Que son que son templo del Espíritu Santo, al diablo. 2 Corintios 2, 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, vosotros también lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es la falta de perdón? Dale cabida a Satanás. Cuando usted no perdona, usted está trabajando con Satanás, porque usted lo está ignorando. Hay gente que dice, el diablo no existe, el diablo somos nosotros mismos. Mentira. El diablo es el diablo y usted anda endiablado, que es diferente. Pero usted no es el diablo. El diablo es un espíritu que busca cuerpo ajeno a donde vivir y manda demonios para que lo ocupen. Así como el Espíritu Santo vive en nosotros, así ellos viven en cuerpo ajeno. Entonces, mientras usted no perdone, está siendo templo de Satanás. Es un día para no olvidar, no ignorar
las maquinaciones de Satanás. No le dé poder, porque el poder es de Cristo, pero tampoco lo ignore, porque Él trabaja con artimañas. Él es maquinador. Él sabe cómo te puede trabajar. Y una de las cosas cómo trabaja es la falta de perdón. Eso es una ignorancia. Ignorar que Cristo nos perdonó y que el Padre nuestro, que hizo, cuando lo leímos hasta el final todo lo que está del Padre nuestro, dice que el que no perdone no será perdonado. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso está ahí. Hay gente que lo repite el Padre nuestro, pero no lo aplican. Porque usted lo ve haciendo un Padre nuestro para acostarse y de pronto para levantarse, y tienen años de no hablarse con una persona por falta de perdón, por no reconciliarse. Y es lo que tenemos que aplicar en la palabra. Todo lo que esté de parte de usted, hacerlo, hágalo. Si la persona ya no quiere saber nada de usted, ese problema es de él. Pero que usted no sienta odio y perdónelo cuantas veces pueda perdonarlo. 70 veces 7. Dijo, 7 veces. Jesús le dijo, pero te digo, no 7, 70 veces 7. Perdonar a tu hermano si viene a pedirte perdón. Porque tampoco puedes hacer nada si él no quiere. Pero haga todo lo que esté de su parte. Amén, iglesia. 9. La venida del Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, no le habla al mundo, que ignoréis. ¿Qué palabra estamos dando? La ignorancia. Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La muerte no existe. Hay un sueño de resurrección, va a haber resurrección de buenos y malos. Y vamos a ser juzgados según los libros, y en el libro vamos a estar los que fuimos inscritos porque hemos creído a su palabra. Pero no espere que llegue ese día, arrepiéntase hoy, para que cuando Él venga, llegue ese día, usted pueda estar también en la resurrección de Cristo, con Cristo, porque ya Él resucitó. Pero en la resurrección, si mueres ahora no importa, vas a resucitar. Si no estás muerto cuando Él venga, te transforma en un abrir y cerrar de ojos. Pero tiene que morir todo. Está contemplado que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9, 27. Y si lee versículo 28 dice que Él viene a buscar los que le esperan. Entonces, sigamos esperando a Cristo. Tengamos siempre esa esperanza y no la ignoremos. Todos los días de tu vida, Cristo viene. Cristo viene porque tú lo haces por fe, en esperanza. Y la última, mire, 10, que si usted las analiza, de pronto, dice, yo de pronto estoy en una o las estoy haciendo. Estoy creyendo esto que está diciendo aquí. No ignoro lo que dice el Señor. El fin de este mundo. Hay gente afanada. Quieren llevarse todo con los pechos. Pero ellos no han leído la Biblia. ¿Y cuál es el fin que le espera a este mundo? No es alentador. Dios no nos echa miedo, nos advierte, que es diferente, para que tú no te pierdas, ni yo me pierda tampoco. Vamos a segunda carta de Pedro 3, del 1 al 13. Qué bueno leerlo, porque es para leer la Biblia. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dada por vuestros apóstoles,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, ahí está el punto, estos ignoran, es por ignorancia, iglesia, estos ignoran, voluntariamente, nadie los obliga, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas os amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Llevamos 2 días y falta el último día que estamos viviéndolo. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Amén, iglesia. ¿Qué palabra nos ha dicho el Señor hoy? La ignorancia. A veces vivimos así por ignorancia, haciendo preguntas, teniendo tantos años de estar leyendo la Biblia, y todavía preguntamos que si se debe hacer esto o no se debe hacer. Y si tú te recibes la respuesta hoy, deje de hacerlo. Ya tiene la respuesta hoy. Si de pronto tenía problemas en preguntas, no tenía respuestas, hoy tiene. ¿Qué ignoran? La reprensión. Déjese corregir. La obra de Dios, crea la palabra de Dios, crea que la obra es de Dios. Las escrituras, léalas todos los días. La gracia, no vivimos bajo ley, estamos en la gracia de Dios. La justicia, no la hagas por tu propia cuenta, déjele toda la justicia de Dios. La sabiduría, no coja la terrenal, animal y diabólica, sino la que viene de lo alto. El cuerpo, no eres cualquier cosa, eres el templo de Cristo, del Espíritu Santo, donde mora Cristo. Eres tú y yo. No ignoréis al diablo, no lo ignore, él es real, existe, es un espíritu, hace daño al que se deja. El que ignora la palabra de Dios vive bajo los poderes de él. Salga de ahí. No ignore la venida de Cristo. No ignore el fin del mundo. Lo va a ver. Dice que cuando este evangelio haya sido predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿De qué? Del mundo. Jesús dijo, no se preocupen, estén tranquilos, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Créale a esa palabra. Si te toca ahora, bien, te vas con Cristo, duermes y vas a despertar con Cristo. No tenga miedo, no abuse tampoco, pero no tenga miedo. Confíe en el que dijo, yo los cuidaré, yo los protegeré, yo les daré, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y concluimos con esta palabra. ¿Qué pasa? Que cuando usted no ignora esto y no sale de la ignorancia, vamos a Proverbio 1:32 para que vea lo que le pasa al ignorante. Proverbio 1:32 al 33. Entonces dice, conclusión, trae condenación. Porque el desvío de los ignorantes los matará,
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Llévate esta palabra hoy a tu mente. Créala. Repito, por eso hay tanta gente desviada del camino. Y hoy lo que se predica la mayoría es prosperidad. Y por eso es que hay gente desviada. Pues repito, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿A qué se desviaron? A la fe. Buscando codicias. La codicia que les prediqué. Engañosas, necias. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y la última, hacer el bien, iglesia. Hagamos el bien por encima de todas las cosas. Vamos a la primera carta de Pedro 2 y te vas a convencer. ¿Qué nos pide el Señor? 2:11 en adelante. Primera carta de Pedro 2:11. Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Amén, iglesia. ¿Qué palabra nos ha dado el Señor? Entonces, ¿por qué nos pide aquí que nos sujetemos? Pero no al que te lleva a pecar, porque es que hay que mirar bien. Usted está sujeto mientras no lo estén llevando a salirse del camino de Dios, a pecar, porque usted no va, tiene que saber leer la Biblia, porque usted no va a obedecer al pecado, al malo, siempre y cuando el que está en la institución humana no me lleve a mí al pecado, a salirme, debo de sujetarme, porque las cosas están hechas y debemos cumplirlas. Amén, iglesia. Entonces en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que bueno, oremos esta palabra, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos perdón de todo pecado de palabra, de pensamiento, de omisión, de comisión. Y por verla hecho en ignorancia, hoy te pedimos perdón, Señor. Pero a partir de hoy que la escuché, ya yo sé que no soy ignorante y que voy a pagar duro o voy a recibir beneficio si me someto a ella como debe de ser. Gracias, Señor. Gracias por este país. Gracias por la vida, por el techo, por la comida. Gracias por todo lo que tú nos estás dando, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por el aire. Gracias por todo, Señor. Por la familia, por la iglesia. Gracias por esa familia espiritual alrededor del mundo y por esa familia en carne que tenemos, la cual pedimos, Señor, que los saques de ignorancia y puedan llegar a tu presencia para que no se pierdan, Señor. Señor, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú pasaste por alto la ignorancia
de otros tiempos, pero que en este tiempo, Señor, ha aparecido la gracia tuya y ya no vivimos bajo ley, ojo por ojo y diente por diente, sino en el perdón, la reconciliación y la fe en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a ese Cristo grande y maravilloso, el cual vive en nosotros